Para poder verla, hablamos de, en definitiva, es parte de la decadencia, ¿no? Porque no todos tenemos acceso a las mismas cosas. 1 de cada 10 argentinos vive en una villa y pareciera que relacionado con este tema, hablo de aquellos barrios que siempre están esperando la posibilidad de acceso, se quedan afuera y además se instala la violencia. De eso quiero hablar exactamente con la doctora María del Carmen Verdú, que nos acompaña. ¿Cómo va, María del Carmen? Gracias por venir. Al contrario. Y nos has traído a Nicolás Terradillos y a Leo, me dijo que le diga así, porque si lo conocen, a Leo Polio, de Quilmes y de Bernal, para hablar de distintas realidades. ¿Qué pasa con esto? ¿La pobreza atrae la violencia institucional? ¿Pasa esto? ¿Está pasando esto en los barrios y no lo vemos, no se muestra? Lo que sucede en los barrios populares es que hoy son territorios ocupados. En cualquier barriada donde nos acerquemos, territorios ocupados por una fuerza militar con varios colores de uniformes. En cualquier esquina de cualquier barriada popular nos vamos a encontrar con policías, prefectos, gendarmes, policías de otras jurisdicciones, como en las últimas semanas ya ha comenzado a ocurrir con la Policía Federal, acompañando a la Gendarmería y la Prefectura en el territorio de la provincia de Buenos Aires, distintos cuerpos de una misma fuerza, como la policía local, más conocidos como pitufos, junto con la bonaerense tradicional, y todo eso lo que lleva como conclusión, y es la experiencia cotidiana que nosotros tenemos en la militancia barrial, es un crecimiento de todos los índices de lo que así genéricamente podemos llamar violencia, y nosotros preferimos señalar como represión por mano del Estado. Índices crecientes de gatillo fácil, de detenciones arbitrarias de manera geométrica en lo que va del año, de muertes, por lo tanto, en lugares de detención. Un dato que siempre recalcamos es que de los muertos en comisarías, la enorme mayoría no eran personas que estaban detenidas por una imputación de un delito, sino que eran personas que habían sido levantadas por averiguación de antecedentes, por portación de cara, en una racia, porque los pararon y les pidieron el documento y no lo tenían, o no le gustó al policía lo que veía en ese documento. Permitime, María del Carmen, que Leo y Nicolás puedan contarme la experiencia. ¿Qué pasa en esos barrios que la doctora dice están ocupados, que también están atravesados por el narcotráfico, ¿no? No solamente esos barrios, todos digo, pero ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué dicen ustedes? Sí, lamentablemente vivir en un barrio y seguir vivo es una cuestión de suerte. Hoy nos enteramos que hace unos días asesinaron a Kevin Amarilla, que da la casualidad que es el amigo de Damián Orue, uno de los casos que estamos siguiendo con Correpi, asesinado también por un policía, que era el pibe que estaba en el lugar donde asesinaron a Damián. O sea, vivir en los barrios del conurbano, en el conurbano sur, hoy en día es una cuestión de suerte seguir viviendo, porque en cualquier momento podés ser víctima del aparato represivo del Estado. Como dice Carmen, como hablábamos recién, hay un muerto por día, nos dan el archivo que estamos realizando. Un muerto por día, es escalofriante, ¿no? En manos del aparato represivo del Estado. Ahora, la policía, ustedes me quieren decir, Nicolás, que es parte del problema y no de la solución, pero pareciera, la policía, no, ¿la podemos mirar como un enemigo? Digo, porque si no pareciera que el enfrentamiento es con la policía. Y es que muchas veces ese enfrentamiento, toda esa violencia que dice que hay, están parados por la policía. Mira, yo vivo en Villa Florida, ciudad de Solano, por allá por Quilmes. Llenaron todo de esto de los pitufos, que supuestamente venían a combatir la policía local, los que están de azul de arriba abajo. Y la única acción destacable que tuvieron es estar toda esta semana boludeando a los pibes, levantándolos, verdugueando, qué sé yo, chicos que están simplemente en una esquina. Y cuando la gente piensa, el narcotráfico, la inseguridad seria, esa clase de cosas no la atacan. Si hay un problema acá, me parece que definitivamente la política de meter más policía no nos va a llevar a ningún lado. No es solución. Sí, no la atacan y son cómplices, porque cada vez que desbaratan una banda, la mitad son policías, de trata, de narcotráfico, la mitad son policías, son cómplices. Entonces, ¿cómo podemos exigirle a la policía que nos defienda si son los mismos que o liberan la zona para afanar o son los que manejan la trata y la prostitución? Raúl, querías preguntarles algo. Sí, yo creo que hay que hacer una diferencia. No es toda igual la policía.
no es lo mismo la federal que la bonaerense. Y la federal ha tenido, sobre todo en los últimos meses, logros importantes contra el narcotráfico. Esto ha volteado, todos los días están incautando drogas, cosa que antes no pasaba. Yo creo que la bonaerense está realmente, es casi el enemigo, ¿sí? Está atravesado de un grado de corrupción terrible, es funcional a la delincuencia en su mayoría, no sé si toda, pero en su mayoría, creo que es funcional al narcotráfico, pero no creo que todas las fuerzas policiales sean, porque alguien nos tiene que cuidar. Bueno, vamos a tratar de desbrozar porque salen un par de cuestiones de lo que dice el compañero. Primero, no todas las policías, no todas las fuerzas de seguridad, no nos olvidemos de prefectura, de gendarmería, de los servicios penitenciarios, etcétera, son iguales. Por supuesto, como no son iguales el alfonsinismo, el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, el ciolismo, el macrismo. Ahora, tienen elementos en común. Esos elementos en común tienen que ver con el esquema social y con los intereses que representan dentro de ese esquema. En el caso de las fuerzas de seguridad son el brazo armado del Estado y dependen del gobierno de turno, y buena parte de las diferencias que a veces uno observa dependen también de cómo se desarrollan esas internas dentro de la clase dominante, de acuerdo a qué fracción está arriba, en el medio o abajo. El fondo es que políticas en definitiva se deciden. Claro, pero, por ejemplo, el caso de la federal. Es cierto, la federal tiene una enorme ventaja sobre la bonaerense, tiene mejor prensa. Porque lo cierto es que si uno toma, por ejemplo, los datos de nuestro archivo de casos, que mencionaba recién Leo, que es una recopilación de datos que ya lleva 20 años, este año es el 20º año que vamos a estar en Plaza de Mayo el 2 de diciembre a las 5 de la tarde con el informe anual de la situación represiva y la actualización de datos del archivo. Por supuesto que si lo miramos en bruto, uno dice, bueno, el 50 y pico % de los casos son de la bonaerense. Ocurren en territorio bonaerense y a manos de la policía bonaerense. Muertes por el aparato represivo estatal. ¿Qué pasa? También la provincia de Buenos Aires tiene más del 50% de la población. Si hacemos, como venimos haciendo hace ya más de 10 años, el índice por millón de habitantes, nos encontramos con que la policía bonaerense cae quinta y con una muy pequeña diferencia porcentual con las que la preceden y las que la siguen. El gráfico de torta se convierte casi en una porción perfecta con equivalentes datos en cada territorio. Eso nos demuestra que estamos hablando de una política de Estado, no de un gobierno más o menos represor en una provincia u otra. Permitime, María Carmen, que quiero darle el último minuto que tenemos a los chicos, sí, para que ellos digan por dónde creen que puede pasar alguna solución a esto que se vive todos los días en los barrios y que no se muestra. Y la verdad es que la gente en los barrios solo se puede cuidar entre sí misma. Mirá. Confiar en policía, confiar en fuerzas ajenas que a lo sumo vienen a hacer un allanamiento cirquero y a continuar con lo mismo de siempre, con la misma clase de violencia y verdugueo, me parece que no nos va a llevar a nada, como dije yo. Vivimos en una sociedad dividida en clases, con privilegiados y personas sin privilegio que tienen que salir a laburar todos los días. Mientras exista esta división, va a existir esta cuestión del perro guardián que cuida a los privilegiados. Como dice Nico, la única manera de cuidarnos es organizándonos y, como decimos siempre con Correpi, con organización y lucha. Gracias por haber venido, por habernos dado algunos datos, algunos son escalofriantes como muertos, ¿no?, por día, que pasan en los barrios para saber qué pasa. Sí, quería hacer una invitación, aparte del 2 de diciembre en Plaza de Mayo, que vamos a hacer la apertura de casos a nivel nacional. El 18 de noviembre, sí, en la Plaza de Lanús, a las 18 horas, la Plaza de la Estación de Lanús, vamos a estar realizando el prearchivo de casos en zona sur. Bien. De casos asesinados por el aparato represivo del Estado, y conjuntamente se va a estar haciendo en zona oeste. Muchísimas gracias. Estaremos recordando esos datos. Hacemos la última pausa, enseguida al regreso, último bloque de Digo lo que pienso, la charla con el actor Osmar Núñez. Ya venimos.